El tema que trataremos es interpolación. Supongamos que tenemos una barra metálica recta de longitud L. Nos interesa conocer la temperatura a lo largo de la barra, pero el dispositivo de medición disponible solo puede dar la temperatura en los extremos de esta. Denotemos como T sub x a la temperatura en un punto M a distancia x del extremo A en la barra. Conocemos las temperaturas inicial y final, en este caso T sub 0 y T sub L, y queremos aproximar la temperatura en la mitad de la barra, que la denotaremos como T sub L sobre 2. Intuitivamente podríamos considerar que podemos calcular esa temperatura haciendo un promedio, es decir, obteniendo la aproximación como un medio de T sub 0 más T sub L. Ahora bien, veamos cómo llegamos a esta expresión. Realizando un esquema, tenemos la barra, tenemos como datos la posición y la temperatura, tanto en el extremo A como en el extremo B, asumiendo que la x sub 0 es igual a 0 y x sub L es igual a L, y también recordando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos vista en álgebra, podemos sustituir las variables, la variable y por la variable t, y sub 0 por t sub 0 y sub 1 por t sub L, y despejando la temperatura obtenemos la ecuación de una recta. Ahora bien, nuestro problema es determinar cuál sería la temperatura aproximada en la mitad de esta barra, por lo cual x va a ser igual a L sobre 2. La posición va a ser L sobre 2. Ahora bien, la temperatura en la mitad de la barra la vamos a calcular reemplazando la variable la variable x por L sobre 2. Al despejar y operar, obtenemos que la temperatura en la mitad de la barra es un medio de T sub 0 más T sub L. Si consideramos que la temperatura inicial en el extremo A es 10 grados y la temperatura en el extremo B es de 50 grados, podemos decir que la temperatura en la mitad de la barra es de 30 grados en forma aproximada. Pero, ¿y si ahora queremos determinar la temperatura a un cuarto de la longitud de la barra? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Para lo cual vamos a trabajar un poquito más. Ahora, en la posición donde vamos a determinar la temperatura, decimos que x es igual a la longitud sobre 4. Es decir, que la temperatura evaluada en L sobre 4 va a ser igual. El valor de x es L sobre 4 sobre la longitud total por T sub L menos T sub 0 más T sub 0. Es decir, estamos reemplazando el valor de la variable independiente en la ecuación de la recta que ya habíamos obtenido. Al despejar y operar, observamos que la temperatura a un cuarto de la longitud de la barra es de 20 grados. Vamos a generalizar este procedimiento. Hemos visto que esta es la ecuación de una recta, donde la pendiente es T sub L menos T sub 0 sobre L. A esta pendiente le llamamos M, y a la condición inicial T sub 0 le llamamos B. Esta es la ecuación de una recta, conocida la pendiente y la ordenada al origen. Esto ya lo hemos visto con anterioridad. Por lo que, fíjense, esta expresión me va a permitir evaluar la temperatura en cualquier posición que nosotros lo deseemos, siempre y cuando conozcamos como datos las condiciones inicial y final, en este caso del extremo de la barra. Es decir, conocemos solamente las coordenadas de dos puntos y hemos aproximado esta función desconocida en función de una recta, es decir, de un polinomio de primer grado. Ahora planteamos otra situación. La nueva situación consiste en ahora determinar que el dispositivo de medición que vamos a utilizar nos da la temperatura en los extremos y en la mitad de la barra.
Es decir, vamos a conocer T sub 0, T sub L sobre 2 y T sub L. Y vamos a necesitar aproximar la temperatura en un punto M a distancia X del extremo A en la barra. Con estos tres datos tenemos que determinar esta temperatura. Pero observemos en esta figura que no vamos a poder utilizar un polinomio de primer grado, tal como lo hicimos en el primer caso, ya que estos datos no son colineales, por lo que vamos a tener que buscar otra alternativa para poder aproximar esta función desconocida. Precisamente este es el problema que vamos a solucionar aplicando el método de interpolación para aproximar, en este caso, esta función desconocida. Es común que en la solución de problemas prácticos de la ingeniería aparezcan conjuntos de datos, es decir, valores conocidos, y lo que nosotros vamos a pretender es inferir o estimar valores intermedios desconocidos entre los datos. El método más común empleado para lograrlo es el método de interpolación. El concepto de interpolar en el plano consiste en determinar una función que pase por puntos dados del plano, con abscisas diferentes. La interpolación permite aproximar valores intermedios, es decir, puntos no tabulados, aproximando una función a datos experimentales tabulados, porque no existe una función que los represente, o bien esa función es extremadamente compleja. El método más común para aproximar valores intermedios es el procedimiento conocido como interpolación polinomial, y consiste en determinar un polinomio de orden a lo sumo n que pasa exactamente por los n más un puntos conocidos o datos. Lo anteriormente dicho puede verse en esta presentación. Conocemos un conjunto de datos tabulados, es decir, la función es desconocida, viene dada solamente en forma tabular. Si graficamos esos datos, esos pares de datos, fíjense, cada punto tiene como coordenadas x sub y sub i, y nuestro objetivo es construir este polinomio, si conocemos, de grado p sub n, es decir, de grado n, que pase exactamente por la colección de datos. Por lo cual, fíjense acá, está dada la condición que el polinomio reemplazado en los valores x sub i coinciden exactamente con los valores de la función que viene dada obviamente en esta tabla. El teorema de Lagrange nos dice que, dados n más un puntos en una tabla de valores, el polinomio interpolador de Lagrange que pasa exactamente por ellos se determina por esta expresión, en donde los términos L sub k son conocidos como coeficientes de Lagrange y son polinomios de grado n. Observen que en este teorema establece que la función y el polinomio de colocación o polinomio interpolador de Lagrange coinciden exactamente en los puntos o nodos dados. Un polinomio de colocación de grado n es igual a la sumatoria de esos coeficientes de colocación de Lagrange o coeficientes de Lagrange por los valores de la función en cada uno de los puntos o nodos. En este caso, un polinomio de grado n va a ser igual al L0 por i sub 0 más el L1 por el i sub 1 más el L2 por el i sub 2 más el Ln por el i sub n. Escrita esta expresión en forma contraída, la podemos observar en esta parte de la presentación. Para ejemplificar el tema que estamos tratando, vamos a aproximar la función igual a 1 sobre x utilizando polinomios interpoladores de Lagrange en el valor x igual a 3.
Vamos a comenzar este ejemplo trabajando con un polinomio interpolador de primer grado. Los datos con los cuales contamos es esta tabla de valores, para lo cual lo primero que hay que hacer es determinar si el tipo de interpolación que vamos a realizar. En este caso, nosotros conocemos precisamente que queremos conocer la aproximación de la función en el valor x igual a 3. Lo que vamos a hacer a continuación es ubicar ese valor en nuestra tabla. Sabemos que x igual a 3 está entre el valor 5 medios y 4. Y nuestro objetivo es determinar el valor aproximado de la función. Cuando conocemos el valor de la abscisa y queremos conocer el valor de la función, este es un caso de interpolación directa. Ahora bien, como queremos construir un polinomio interpolador de primer grado, son solamente dos los puntos que vamos a necesitar para llevar a cabo este procedimiento. Los valores que vamos a determinar son aquellos que estén más cercanos al valor que queremos interpolar, que en este caso es 3. Interpolar, el sinónimo de interpolar es intercalar. Intercalar este valor entre dos datos, dos conocidos. Los valores que nosotros vamos a considerar son el punto 5 medios y 2 quintos, que en este caso este va a ser el valor x sub 0 y este es el valor y sub 0 y el 4 va a ser el valor x sub 1 y un cuarto es el valor y sub 1. Como habíamos visto anteriormente, el polinomio de colocación de primer grado tiene esta forma. Va a ser igual a la sumatoria de los productos del L0 por el I sub 0 más el L1 por el I sub 1, donde el L0 es el primer coeficiente de Lagrange y el L1 es el segundo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Como x menos x sub 1 dividido en x sub 0 menos x sub 1. Reemplazando en cada uno de los coeficientes los valores de las abscisas de cada uno de los puntos, obtenemos las expresiones del primer coeficiente de Lagrange y del segundo coeficiente de Lagrange, es decir, del L0 y del valor L1. A continuación vamos a encontrar la expresión del polinomio de primer grado que estamos buscando. La expresión del polinomio de primer grado que estábamos buscando la vamos a obtener reemplazando cada una de las expresiones de los coeficientes de Lagrange en la expresión del polinomio, en la ecuación del polinomio. Reemplazando el valor de L0 y de L1 y operando, observamos que el polinomio de colocación de primer grado que va a aproximar a la función igual a 1 sobre x es igual a menos un décimo por x más 13/20. Ahora bien, a nosotros nos han pedido obtener la aproximación de esta función y evaluarla en el valor x igual a 3, para lo cual vamos a reemplazar en nuestro polinomio que acabamos de obtener el valor x igual a 3, obteniendo lo siguiente. La aproximación que estábamos buscando, es decir, la aproximación de la función igual a 1 sobre x en x igual a 3 por medio de un polinomio de colocación de primer grado es igual a 0,35. Ahora bien, tenemos que evaluar el error. ¿Cómo vamos a evaluar el error? Como la diferencia en valor absoluto de la función en el punto menos el polinomio de primer grado en el punto. Para determinar el valor de la función, tenemos que reemplazar en la función en 3, es decir que esto es igual a un tercio. Un tercio, la diferencia de un tercio menos la aproximación lograda, que es 0,35,
observamos que el error al obtener esta aproximación utilizando un polinomio de colocación de Lagrange de primer grado es de 0,0167. Ahora bien, veamos algunos atajos de este procedimiento. El primer atajo es que lo que yo buscaba era mostrarles la expresión del polinomio. Vamos a ver ahora en el gabinete que este polinomio se puede lograr utilizando un código. Pero si nosotros no quisiéramos directamente encontrar la forma o la expresión de este polinomio, sino simplemente encontrar la aproximación, esto lo podemos resolver de forma directa. Es decir, una vez que encontramos cada uno de los coeficientes, reemplazamos en el valor de x, en este caso, por 3. ¿Qué quiero decir con esto? Para encontrar el valor del primer coeficiente en 3, tengo que colocar o reemplazar en el valor x el valor 3. Al operar, esto nos queda 2/3 y procediendo de la misma manera para obtener el coeficiente L1 en 3, al reemplazar 3 en esta expresión, esto nos da 1. Y de esta manera podemos obtener de forma práctica directamente la aproximación que estábamos buscando como el producto de el L0 por el I0 más el L1 por el I1, donde el L0 es 2/3 por el I0 que es 2/5 más el L1 que es 1/3 por el valor I1 que es 1/4. Y pueden comprobar que la aproximación es 0,35, que es la que obtuvimos también de esta otra manera. Una alternativa válida para encontrar los coeficientes de Lagrange, y que lo vamos a utilizar mucho cuando trabajamos a mano, es primero encontrar o construir este cuadro. Este cuadro lo vamos a hacer en función de la expresión ya vista en el teorema de Lagrange, que nos permite determinar cuál es la forma de cada uno de estos coeficientes, de los L sub k. En este caso, como estamos trabajando con un polinomio de primer grado, vamos a obtener los dos coeficientes, es decir, el L sub 0 y el L sub 1. Esos dos coeficientes de Lagrange, que recordemos que son también polinomios de primer grado. Esta tabla, que tengo que hacer la salvedad, que se va a construir para cada uno de los valores que nosotros deseamos interpolar. Es decir, que está en función del valor X dado. Pero en primer lugar vamos a hacerlo en forma genérica para después sí aplicarlo en nuestro caso y verificar que los resultados que hemos obtenido son los mismos utilizando el procedimiento anterior, es decir, encontrando cada una de las expresiones de los polinomios de colocación, de cada uno de los coeficientes, que son estos dos, reemplazando, o bien armando este cuadrito que nos va a permitir encontrar los coeficientes, y van a ver que es mucho más práctico. ¿Cómo hacemos? Vamos a colocar en este cuadro, tanto en la primera fila como en la primera columna, los valores, las abscisas de los puntos dados. En este caso, recordemos que estamos trabajando con, queremos interpolar el valor x igual a 3. Entonces los dos valores en el cual voy a trabajar son el valor x sub 0 y x sub 1. El x sub 0 es 5 medios y el x sub 1 es 4. Es decir que en nuestro cuadro el x sub 0 sería 2,5 y el x sub 1 4. Pero esto lo hemos dicho que lo vamos a hacer en forma genérica
colocados esos valores de abscisas, tanto en la fila como en la columna, vamos a comenzar a hacer la sexta. Pero teniendo cuidado que cuando estamos restando x sub 0 menos x sub 0 no vamos a colocar 0, sino vamos a hacer rayitas. X sub 1 menos x sub 1, rayitas. ¿Qué vamos a colocar acá? Y la diferencia de x sub 0 menos x sub 1. ¿Qué vamos a colocar acá? Y la diferencia de x sub 1 menos x sub 0. Esta es la productoria de todos los elementos que vamos a colocar acá distintos de 0. Es decir, que acá simplemente voy a colocar x sub 0 menos x sub 1. Y acá x sub 1 menos x sub 0. Esta es la productoria de estas diferencias, que en este caso, como es una sola, la coloco tal. Sabiendo que el valor x puede tomar cualquier valor, vamos a seguir con la misma metodología. Vamos a hacer la diferencia del valor x menos cada uno de estos valores. En este caso nos va a quedar x menos x sub 0 y x menos x sub 1. A continuación vamos a hacer la productoria de los valores x menos x sub 1. Es decir, que para poder hacer esta productoria vamos a omitir el término que está inmediatamente arriba de estos cuadros y voy a multiplicar el resto. En este caso voy a colocar este valor acá y este valor acá, porque simplemente tenemos un término. Esto es x menos x sub 1 y esto es x menos x sub 0. Y finalmente vamos a construir nuestros LK, dividiendo cada uno de estos términos en, por ejemplo, vamos a dividir x menos x sub 1 en el primero que tenemos acá, que es x sub 0 menos x sub 1. Y este cociente es el valor conocido como L sub 0. Y a continuación voy a dividir este término, que lo voy a colocar como numerador del cociente, dividido en x sub 1 menos x sub 0. Y a este lo conocemos como L sub 1. Ahora lo hagamos con nuestros valores, es decir, vamos a tener en cuenta los valores que consideramos para realizar esta interpolación. Hemos colocado en nuestra tabla los valores de x sub 0 y x sub 1 que estamos considerando, tanto en la fila como en la columna. A continuación vamos a proceder a hacer las diferencias. Acuérdense que cuando restemos x sub 0 menos x sub 0 vamos a colocar rayitas, al igual que x sub 1 menos x sub 1, rayitas. A continuación, 2,5 menos 4 es igual a menos 1,5. La productoria de estas diferencias es igual a menos 1,5. En este caso es una tabla chiquita porque es un polinomio de primer grado el que vamos a obtener. Hacemos la resta de 4 menos 2,5, que es 1,5, y colocamos la productoria, que esto es igual a 1,5. Ahora el valor que queremos interpolar, que es x igual a 3. Hacemos la resta. 3 menos 2,5 es 0,5 y 3 menos 4 es menos 1. A continuación vamos a hacer el cálculo de las productoras. Acuérdense que para colocar este valor voy a tapar el de arriba, no lo voy a considerar. Y escribo en este caso la productoria del resto de los términos. En este caso simplemente es menos 1. Y de la misma manera, para evaluar esta productoria, tapo el de arriba y coloco 0,5. O multiplico los restantes, que ya lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Finalmente calculamos los coeficientes.
como el cociente de este valor dividido en este, es decir, menos 1 dividido en menos 1,5, que esto es igual a 2 tercios. Menos por menos más 2 tercios. Y finalmente 0,5 dividido en 1,5, que es 1 tercio. Ya tenemos los valores de los coeficientes. Ahora solamente resta construir nuestro polinomio. El polinomio de primer grado evaluado en 3 va a ser igual al producto de el L0 por el I0 más el L1 por el valor I1. Nuestro polinomio de primer grado va a ser igual a 2 tercios por el valor I0, que si se acuerdan era 2 quintos, más el L1, que es 1 tercio, por el I1, que era 1 cuarto. Operando, entonces este es el valor del I0 y este es el L1. Operando, esto nos da 7/20, que es igual a 0,35. Quiero que observen que el valor aproximado de la función, aproximado utilizando un polinomio de primer grado de la función igual a 1 sobre x, al obtener los coeficientes, fíjense, utilizando este cuadro, nos da 0,35, y acá también, encontrando las expresiones de los coeficientes, también nos da 0,35. A continuación vamos a construir un polinomio de colocación de segundo grado para obtener la aproximación que estábamos buscando, es decir, la aproximación de x igual a 3 en la función igual a 1 sobre x. Vamos a proceder de la misma manera, nada más que ahora vamos a construir cada uno de estos coeficientes, el L0, el L1 y el L2, y finalmente obtenemos el polinomio de segundo grado que estábamos buscando. Fíjense que esta es la expresión. Al evaluar este polinomio en 3, vemos que la aproximación es 0,325. Vamos a buscar ahora estos coeficientes, pero utilizando el cuadro que hicimos anteriormente, es decir, un cuadro similar. Nuestro objetivo es encontrar cada uno de los coeficientes de Lagrange de este polinomio de segundo grado que vamos a construir para lograr la aproximación de la función y igual a 1 sobre x en x igual a 3. Lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos el anterior, primero en forma genérica y después reemplazando los datos que conocemos. Lo primero que hacemos es colocar las abscisas de los puntos conocidos, de los puntos datos, x0, x1, x2, tanto en la primera fila como en la columna. A continuación hacemos las diferencias y cuando estemos restando x sub 0 menos x sub 0 ponemos rayita, x1 menos x sub 1 rayita y x sub 2 menos x sub 2 rayita. Y comenzamos a hacer las diferencias del resto de los valores. Es decir, que acá vamos a escribir la diferencia de x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2. Y la productoria, fíjense que ahora sí tenemos dos términos que multiplicar. X sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. Vamos con la segunda fila. Hacemos la diferencia x sub 1 menos x sub 0, x sub 1 menos x sub 2.
Hacemos la productoria, x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. A continuación, x sub 2 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 1. Haciendo la productoria, x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1. Vamos a hacer la diferencia del valor que queremos interpolar, que en este caso es x, menos cada uno del resto de los abscisas, x sub 0, x menos x sub 1, x menos x sub 2. Y finalmente, para hacer la productoria de los x menos los x sub j, recordemos que para colocar este valor vamos a obviar el que tenemos inmediatamente arriba y vamos a multiplicar el resto. Es decir, que esto nos va a quedar x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Para encontrar esta productoria vamos a obviar el de arriba y vamos a multiplicar x menos x sub 0 por x menos x sub 2. Y finalmente, para escribir esta productoria, obviamos el de arriba y multiplicamos los otros dos. X menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y finalmente, obtenemos ya los coeficientes. El primer coeficiente que vamos a obtener es el L0, que lo vamos a obtener dividiendo o realizando el cociente de todo este término de x menos x sub 1 por x menos x sub 2 dividido en el primero que tenemos acá, que es x menos x sub 1 por x0 menos x sub 2. Y a continuación completamos los otros dos coeficientes. Recordemos que este es el valor L0 y obtengamos el L1. X menos x sub 0 por x menos x sub 2 dividido en x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. Este es el valor, el segundo coeficiente, el L sub 1. Y finalmente vamos a obtener el siguiente coeficiente de Lagrange, que acuérdense que todos estos polinomios son polinomios de segundo grado, dividido en x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1. De esta manera hemos obtenido el tercer coeficiente que estábamos buscando. Con estos coeficientes vamos a poder construir nuestro polinomio de segundo grado con la sumatoria de el primer coeficiente por I0 más el segundo coeficiente por I1 más el tercer coeficiente por I2. Lo hagamos ahora con nuestros datos. Construyendo el cuadro para obtener los coeficientes del polinomio de Lagrange de este polinomio de segundo grado, reemplazándolo con las abscisas de los puntos conocidos, ya que estamos haciendo una interpolación directa. Obtenemos el valor de L sub 0, L sub 1 y L sub 2, que son los coeficientes. Reemplazándolo en la expresión del polinomio de segundo grado, que nos va a permitir encontrar la aproximación para x igual a 3, observamos que la aproximación que estábamos buscando es 0,325, que coincide con la obtenida anteriormente cuando buscábamos directamente la expresión del polinomio de colocación de segundo grado.
evaluando el error como la diferencia entre la función en el punto menos el polinomio de segundo grado evaluado en el punto, nos da un error de 8,33 por 10 a la menos 3. Ahora bien, nosotros podemos conocer ya de hecho la función en el punto porque conocemos la función, pero en los casos que no lo conocemos tenemos que vernos obligados en calcular la cota del error de Lagrange, que es nuestro siguiente tema. Antes de evaluar la cota del error, quería mostrarles la gráfica donde se ha superpuesto la gráfica de la función igual a 1 sobre x con el polinomio de segundo grado. ¿Por qué con el polinomio de segundo grado? Porque la aproximación es mucho mejor que la aproximación lograda utilizando un polinomio de primer grado, ya que el error es mucho más pequeño. Bajo ciertas condiciones, para la función igual a f de x, el error cometido en la aproximación por interpolación de Lagrange, al utilizar un polinomio de grado n, para aproximar la función f de x, puede acotarse mediante la siguiente expresión. La cota del error de Lagrange es igual a la diferencia en valor absoluto de la función menos el polinomio de grado n. Y a su vez esto es menor o igual que la derivada de n más 1 en un punto intermedio sobre n más 1 factorial por la productoria de los x menos los x sub i desde igual a 0 hasta e, donde este punto intermedio es un valor desconocido que depende del valor de las abscisas y se encuentra en el intervalo x sub 0, x sub 0. A continuación vamos a evaluar la cota del error para cada una de las aproximaciones logradas. La primera cota que vamos a evaluar es la cota del error al utilizar un polinomio de primer grado. Lo que tenemos que observar es que tenemos que evaluar la derivada n más 1. Si estamos utilizando un polinomio de primer grado, tenemos que evaluar la derivada segunda. Al conocer la función, obtenemos la derivada segunda. Y la tenemos que evaluar precisamente en un punto intermedio entre los valores conocidos. Los valores con los cuales hemos trabajado es x sub 0, x sub 1 son 5 medios y 4. Un valor intermedio, por ejemplo, puse 3. Al reemplazar este valor intermedio en la derivada segunda, observamos que la derivada segunda en 3 es 0,074, dividido en n más 1 factorial, en este caso recordemos que el polinomio es de primer grado, 1 más 1, 2 factorial, 2 factorial es 2, y multiplicado por x menos x1 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Esta productoria es igual a menos 0,5. Al realizar este producto vemos que la cota del error es 0,0185. Ahora observemos que el error evaluado al aproximar la función y igual a 1 sobre x por el polinomio de primer grado era igual a 0,0165. Este error es menor que la cota recién calculada, que es 0,0185. Ahora bien, vamos a acotar este valor. Este valor es menor que 0,05. Y este 0,05 yo lo puedo escribir como un medio de la base elevado a la menos 1. ¿Y qué era este menos 1? ¿Se acuerdan? Este menos 1 me está determinando que hay solamente una cifra decimal correcta en nuestra aproximación. Nuestra aproximación que acabamos de obtener es 0,35, es decir que la cifra decimal correcta es el 3 y este 5 es dudoso.
Y tiene lógica porque ya sabemos nosotros que el valor exacto para x igual a 3, la función es 1/3. Repitiendo el procedimiento del cálculo de la cota del error, pero ahora para el polinomio de segundo grado, tenemos que evaluar la derivada tercera en un punto intermedio. En este caso utilicé un punto intermedio igual a 2,5, ya que está en el intervalo 2, 4, que son las abscisas de los puntos conocidos. Dividido en n más 1 factorial, es decir, estamos utilizando un polinomio de segundo grado, más 1 es 3 factorial. Por la productoria de los x, del valor x menos los x sub j, que en este caso es menos 0,5. Este menos 0,5, si ustedes se acuerdan, es el valor que yo había marcado acá, porque al hacer el cuadro, para evaluar los coeficientes, ya podemos evaluar directamente esa productoria y reservarla para el cálculo de la cota del error. La cota del error, entonces, para el polinomio de segundo grado es 0,032. También tenemos que observar que el error del método, es decir, el error evaluado como la diferencia del valor absoluto de la función menos el polinomio de segundo grado, era igual a 8,33 por 10 a la menos 3, que es menor a la cota que acabamos de obtener. A su vez, esta cota es menor que 0,05, que se puede escribir como un medio por 10 a la menos 1, lo que me está indicando también que solamente de la aproximación hay solamente una cifra decimal correcta y el resto es dudoso. Este procedimiento que hemos visto en este video nos va a permitir construir polinomios de colocación de Lagrange de cualquier grado. Obviamente que el grado va a depender siempre de la cantidad de datos o puntos datos que nosotros tenemos. Al igual que también hemos visto cómo se calcula la cota del error para cada caso.